Hola hermanos, le damos al Señor gracias por reunirnos esta tarde. Glorificamos su nombre, Amén. porque para Él sea honor, gloria y honra siempre en la iglesia. Aleluya. Nos estamos reuniendo para adorar y bendecir el nombre del Señor en esta tarde. Amén. Estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas durante todo el tiempo en que hemos vivido este sistema, esta forma de adorar a Dios y de glorificar su nombre así y de congregarnos de esta manera. Sí, amén. Y Él ha sido con nosotros, nos ha Sí. mantenido llenos de su presencia. Gloria a Dios. Si alguno no está lleno de la presencia del Señor, busque la palabra, busque la oración. Depende de nosotros mismos, queridos Amén. hermanos, en que estemos débiles o estemos allá arriba. Nosotros tenemos que buscar por nuestra fuerza. Y Dios está probándonos en este tiempo. Sí. Cuán fuertes somos para buscarle sin la ayuda del hermano, sin que venga mi hermano a orar por mí porque estoy débil, sino por mi propia fuerza, Aleluya. por mis propias ganas. Esa es la idea, hermano. Y Dios está probando a su pueblo. Amén. Estamos viviendo este tiempo y yo lo siento totalmente de parte de Dios. No es que Dios nos quiera hacer daño, Dios quiere vernos, cómo Sí. estamos con Él, cuán fieles somos a Él, Amén. cuánto le amamos de verdad. Porque no es fácil, sí, estar en tu casa, allí solo, tratando de buscar a Dios, como lo hacíamos antes cuando estábamos en la iglesia con todos los hermanos y necesitamos la oración y pasamos al altar y vienen los hermanos y nos ungen. Hoy día, úngete tú mismo. Amén. hermano. Gloria a Dedícate Dios. a ungirte tú mismo porque lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Amén. Vamos Sí, a Señor. meditar en una palabra que sale aquí Gloria a Dios. en Lucas capítulo 1. Búsquelo, léalo. Yo lo voy a leer inmediatamente. Amén. Y luego nuestro pastor va a estar llevándonos en oración. Oh, Dice así la gloria a palabra Dios. del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo no pasó desapercibido por la tierra. Jesucristo tuvo seguidores, mucha gente que le siguió, mucha gente que se admiraba por su milagro, se asombraba de su sabiduría, de su inteligencia, cómo él respondía con tanta sabiduría a todas las preguntas que le hacían. Jesucristo no pasó desapercibido. Después que el Señor partió, hoy día, o sea, después, empezaron a escribir la misma gente que le seguía. Por lo que leo aquí, ¿cierto? Empezaron a escribir
digamos, testimonios que ellos tenían con el Señor, experiencias que tuvieron con Jesús, cosas que ellos vieron. Y esto es lo que hizo Lucas. La verdad que él le escribe a un excelentísimo Teófilo. Se supone que era un hombre importante, que pertenecía a algún grupo importante y que fue amigo de Lucas. No se habla mucho de Teófilo, pero él escribe y en este momento tú puedes decir, oh excelentísimo Oscar Ossi. Gloria a Dios. Oh excelentísimo Fernando, Elizabeth, María Ignacia, excelentísima María Ignacia, a ti te estoy escribiendo. El apóstol Lucas, que no estuvo con Jesús, ¿cierto? No. Él fue un gentil, bendito sea el nombre del Señor, y él escribió el primer libro como un gentil. Fue el primer libro escrito por él para nosotros. Sí. Muchos vieron a Jesús y él los investigó. Él se tomó el tiempo de investigar a la gente, buscó a los que habían estado con Jesús. Fueron muchos, debe haber trabajado muchísimo. Fueron muchos los que estuvieron con Jesús y de todo sacó, e ungido por el Espíritu Santo llegó a hacer este libro. Y ellos, que se dice que lo que escribió Lucas fue casi el cuarto de todo el Nuevo Testamento. Escribió muchísimo, fue el que más escribió de nuestro Salvador. Así que meditemos en esto, hermanos. Amén. La verdad que siempre tenemos nosotros algo en una porción de la Escritura para poder meditar del Señor Jesús. Pastor. Sí, gracias al Señor por la bendición que tenemos de poder congregarnos, entiéndalo bien, congregarnos. No dejen de congregarse, dice Hebreos capítulo 10, verso 24, 25. Tenemos que hacerlo, no lo haga. No haga lo que usted sienta, es que siento, no, esto es obediencia. Tenemos que no vivir por sentimiento, tenemos que vivir obedeciendo la palabra del Señor. Decía mi esposa, ¿cierto? Y de ello me quiero tomar también un minutito, es que muchas veces en el templo ahí pedimos que vengan a orar por nosotros, que pongan las manos, ¿cierto?, sobre nosotros, y es bueno. Pero fíjate que Pablo le dice a Timoteo, te ruego que avives el don De Dios que está en del fuego de Dios que está en ti. O sea, le dice, Timoteo está solo, no puede ir a la iglesia, no hay templo. Timoteo nunca conoció el templo, era gentil, padre medio gentil, medio judío. Entonces, él nunca estuvo en el templo, entonces él no conocía el templo, no tenía la costumbre, como habían tenido los judíos, de estar por mucho tiempo yendo, semanalmente yendo a cada fiesta que se les convocaba. Entonces, llegó un momento en que él estuvo trabajando y estaba solo, entonces el padre espiritual de Timoteo, que en este caso, ¿cierto?, era Pablo, le dice, te doy orden, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces es responsabilidad nuestra, es mi responsabilidad estar no arriba ni abajo, sino que en la voluntad del Señor, viviendo conforme a la voluntad del Señor. Aleluya, yo sé cómo me siento y según cómo me sienta, yo voy a orar, voy a pedir al Señor, voy a clamar al Señor. Decía mi esposa que tal vez este sea un tiempo que Dios está poniendo. Dios nos está poniendo a prueba. Dios nuestro Padre, ¿cierto?, nos pone a prueba. A ver, ¿qué es lo que van a hacer? Tal vez le decía yo a mi esposa, debe ser como, no sé, el sedazo, el arnero. Para ver quiénes son. A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son en realidad los míos? ¿Quiénes son los que me aman? ¿Quiénes son los que en realidad me aman? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Bendito sea su nombre. Tenemos que estar, ¿cierto?, buscando al Señor en nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, ¿cierto?, es ministrarle a usted, enseñarle, entregarle palabra, entregarle doctrina, no cualquier palabra, entregarle palabra de Dios. Pero es su responsabilidad hacer que esa palabra haga vida en usted, se transforme en vida. Yo siembro palabra, nosotros sembramos la palabra y esa palabra tiene que hacerse vida
tiene que dar fruto, tiene que crecer, tiene que dar hojas y hojas perennes, no que vayan a caer cada cierto tiempo, se pongan amarillas y caigan y venga el otoño y estén permanentemente esa hoja en otoño. Hojas perennes que se mantengan siempre. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Amén. Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, sí. Oramos, Señor, para que tu amor y tu misericordia, Señor, que no dudo, no se corta, Señor, no se elimina, Amén. No se suspende, Señor, porque tú estás permanentemente fluyendo, Amén, fluyendo, Señor, desde tu corazón hacia tu pueblo, Dios mío. Está fluyendo amor, está fluyendo gracia, está fluyendo misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos este tiempo Amén. Especial para poder servirte, para poder ministrar, para poder seguir, oh Dios amado, recibiendo palabra tuya a través de estos medios por los cuales te volvemos a agradecer, Señor. Amén. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor amado, porque podemos, oh Dios mío, no parar, no detener, Señor, aleluya, el avance de tu iglesia. Dios mío, gracias por los que están conectados, gracias por mis hermanos, oro por cada uno de ellos, Señor, Amén. Pero en particular oro, sí, Padre mío, por alguna situación que Amén, solamente Señor, ellos y tú saben que ellos tienen, Señor. Tal vez haya angustia, en el nombre de Jesús, aleluya, atamos, Señor, esa angustia, atamos, Dios mío, todo problema, atamos, Señor, toda situación de nervios, en el nombre de Jesús, atamos, Señor amado, todo problema, toda dificultad, en el nombre de Jesús. Atamos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Atamos, Dios mío, Señor amado, la pereza espiritual en el nombre de Jesús. La reprendemos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, tú nos has dado, Señor, ese poder, Dios mío, que, oh Dios, no se compara con ningún poder en la tierra. Y este es el poder del Espíritu Santo, con el cual podemos salir vencedores. Podemos salir en victoria. Oh, aleluya, tu palabra, Dios mío, nos da esa seguridad, que somos más que victoriosos, que andamos en victoria, que somos más que victoriosos en tu nombre, Jesús. Oh, aleluya, Dios mío, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de aquellos mis hermanos, Señor, por aquellos que están conectados, por aquellos que están recibiendo esta palabra, por aquellos que tú, Señor amado, atrajiste hacia ti, Señor, para escuchar tu palabra. Dios mío, obra poderosamente. Bendice el hogar. Bendice el hogar de mis hermanos. Bendice el hogar de mi hermana Béxida. Bendice el hogar de mi hermano César. El hogar de mi hermana Fresia. El hogar de mi hermana señora ya Anifer. Bendice el hogar de mi hermana Yolanda, Señor. Bendice el hogar de mi hermana María Cerda. Bendice el hogar de mi hermana Marcela. Oh, Señor, con toda esa gente que lo integra. Bendice allá en Valparaíso a mi hermano Mario. Bendice a Olga. Oh, Dios mío, bendice a mi hermana, Señor, allá también en Santiago. Mi Dios, oro por cada uno de ellos y por aquellos, Señor amado, que nos acompañan de otras ciudades. Oh, les bendecimos. Oramos por Priscila y su hogar allá en Linares. Dios mío, la bendecimos también, Señor, a ella. Bendecimos a la familia de nuestra hermana Juani, Señor, aleluya. La bendecimos a ella y también, Señor amado, a su hija María Ignacia, Señor. Gracias por ellas, Dios mío. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los que están aquí conectados, Señor. Oh, Dios mío, Señor, aleluya. Siempre después que digo esto, Señor, me recuerdo que tú siempre nos estás bendiciendo. Amén, Señor amado. Confirma tu bendición sobre cada uno de los que he nombrado, Señor. Amén, confirma tu bendición, Señor. Oh, mi Dios, hay necesidades que yo no conozco, Amén. Pero que sí tú conoces. Sí, Señor. Oh, aleluya. Y no solamente tú conoces, sino que esas necesidades tú puedes suplirlas, Señor. Si están estas en tu voluntad, bendícelas, Señor. Si hay necesidades económicas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Si hay necesidades, oh Señor, afectivas, Señor, en el nombre de Jesús, ellas vienen hacia ti. Si hay necesidades de cualquier orden, de cualquier tipo, esas necesidades son suplidas por la presencia de Cristo el Señor por medio de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Les bendecimos, hermanos.
Les bendecimos. Hay algunos hermanos que no nombró el pastor, pero igual les bendecimos a la Sí. distancia, hermana Andreita, mi cuñada Ninfa, Sí. bendiciones para ella y para todas aquellas hermanas que están ahí congregadas con nosotros en esta tarde Sí. y que no hemos nombrado. Amén. Muchas bendiciones y ahora vamos a pasar a alabar el nombre del Señor. Qué gusto, familia, estar otra vez reunidos. Qué buen momento podemos tener ahora para alabar a nuestro Señor. Así que quiero que te dispongas, que prepares tu corazón, que cualquier distracción tú puedas quitarla, detiene el sonido de tu celular que pueda hacer que te llegue un mensaje y enfócate en un momento en que alabamos a nuestro Señor. Así que siéntete en libertad, no hay nada que te moleste, levanta tus manos, si quieres saltar, hazlo en tu hogar. Estamos en un momento de comodidad donde podemos adorar a nuestro Señor. Así que vamos a bendecir su nombre, vamos a invitarte a que puedas con nosotros bendecir su santo nombre. Como dice esta canción, vengamos a adorarle. Amén. Así que alabemos a nuestro Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Adoramos, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Oh Señor, qué bueno es venir a tu presencia, qué bueno es acceder, Señor, confiadamente ante el trono de la gracia y alabarte, Dios, porque tú eres todopoderoso, porque no hay otro como tú, porque nada, Señor, tiene comparación contigo, porque los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria, Señor. Te adoramos, Padre, te seguimos bendiciendo. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Puedes decir que la única razón de nuestra adoración es el Señor. Alabemos juntos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para
vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, tú eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte e invencible y no hay nadie como tú. Aleluya, eres todopoderoso, eres majestuoso. Con tus propios labios puedes ir indicando todos los atributos que tiene el Señor. Él es eterno, no hay comparación para Él. Él es amoroso, Él es creador, Él es magnífico, altísimo, santo, bueno, perfecto. Tenemos tantos atributos para dar, para decir sobre nuestro Señor. Oh, a este Rey seguimos adorando, a este Rey seguimos exaltando. Oh Señor, tu esplendor nos llena. Tu esplendor, Señor, hace que se cree una atmósfera de adoración, Señor. Te bendecimos con nuestros labios, te exaltamos, Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, día a día Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero
todos lo verán. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. El honor, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya
has estado orando. No sé cuál es la petición de tu corazón, pero tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que puede con cualquier cosa, un Dios que es más grande que cualquier problema, un Dios que es fuerte, poderoso y soberano. Así que donde estás puedes elevar una oración al Señor diciéndole: tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que puede vencer en mi vida, tú eres el Dios que tiene el control de todo. Así que puedes decirle con libertad al Señor: eres el Dios de lo imposible. Oh, Dios de lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, oh, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Qué bueno es poder escuchar la palabra del Señor. Qué bueno es poder hablar de la palabra del Señor. Qué bueno es que nos llenemos de esta palabra santa, bendita de Dios. Recomienda Pablo en el capítulo 3 de Colosenses, recomienda que la palabra de Dios more en abundancia. Así que no sea escaso en la lectura, no sea usted mezquino en la lectura. Lea. Y cuando decimos lea, no solamente, o sea, si usted lee la palabra del Señor va a estar total y absolutamente informado de todo, incluso lo que todo hoy día está pasando. Esto de la pandemia es nuevo. No, en la Biblia ya estaba anunciado. Esto de la guerra que tenemos lamentablemente que ver en las noticias, ¿cierto? Israel y Palestina, esto está ahí. Guerras y rumores de guerra. Sí. Pero todo eso está. Entonces, si lo sabemos, tenemos esta información, es tremendo. Pero si usted puede leer otros libros, también está haciendo bien, porque la Biblia misma también recomienda el apóstol Pablo, ¿cierto? Y dice que lo examinemos todo. Cuando habla, ¿cierto? Está hablando en realidad, en el contexto, está hablando respecto de las profecías. Entonces, el apóstol Pablo dice él que lo examinemos todo, pero que retengamos lo bueno. Pero la Escritura nos advierte. O sea, cuando dice lo examinemos todo, yo no voy a ver libros o alguna otra información, ya sea escrita, visual, que yo sé que no me va a aportar nada. No, sencillamente la desecho. No lo examino, lo desecho. Entonces yo sé qué es lo que voy a leer. Yo sé cuál va a ser la cosa que voy a penetrar, dejar que penetre en mi corazón, en mi mente. La información tengo que yo mismo, usted misma, tenemos que nosotros filtrarla. Filtrar. ¿Qué es lo que entro? ¿Qué es lo que veo? Eso yo lo filtro. ¿Qué es lo que escucho? Es lo que el filtro. Y esta semana hemos estado conversando con mi esposa y como ustedes saben, yo leo la Biblia una vez al año y en esta fecha voy en el capítulo, los primeros capítulos del primer libro de Reyes, la historia de la monarquía de Israel. Específicamente ya el pueblo dividido, el reino dividido, el reino de Israel, ¿cierto? Dividido en reino del sur
y reino del norte. Es curioso que ninguno de los reinos del norte hizo un buen gobierno, todos malos. Pero también es curioso que Judá, o el reino del sur, que es el que Dios aprobó, también tiene varios, son menos los buenos que los malos, ¿no? Muchos reyes malos también en este reino del sur. Y quiero decirle, hermano, que estuve triste, mi corazón se entristeció durante la semana. He leído varias veces estas porciones, pero no sé, este año fue algo especial, porque al leer toda esta historia, la razón por la cual se entristeció mi corazón al descubrir que todo lo que vivió, sufrió el pueblo de Israel, incluso gente, familias enteras, cuando hablamos de árbol genealógico, la genealogía de una persona toda fue destruida. Y llegué, leyendo e investigando, llegué que la razón, la causa por la cual vino la destrucción sobre pueblos, sobre personas, porque la destrucción puede ser colectiva y puede ser individual. Pero ojo, cuando yo peco, daño a todos los que están detrás de mí. Cuando yo hago algo que no esté en contra, no esté aprobado por Dios, todos los que están allá, acá, todos son afectados. Entonces, la palabra, una sola palabra, fue la raíz de todo esto, desde el inicio. A lo mejor ya lo descubrió. Desde Adán, ¿lo descubrió? La desobediencia. Pero no vamos a ver la desobediencia, sino que vamos a ver lo contrario, el antónimo, la obediencia. Cuán importante es entonces que nosotros tengamos claro que tenemos que ser obedientes. Me gustan esos libros, me gustan. Es más, porque me motivan a buscar más información acerca de reyes y de la historia y todo que hubo ahí un desorden pero terrible. Y exclusivamente por razón de la desobediencia. Y lo único que tal vez decíamos, pero pero ¿por qué fue lo que no obedecieron? ¿Por qué fueron desobedientes? No obedecieron la palabra de Dios. Punto. Y aquí está todo. Si no es que no obedecieron, que no fueron a la iglesia, sino que se apartaron de Dios primero, lo primero que tenían. El mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos lo tuvieron. El primer mandamiento dice, yo soy Jehová, o que hay un único y soberano Dios. Entonces, y de ahí, ciertos desobedecieron todos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Porque incluso en un mandamiento que no se toca, no se hace mención mucho en el Nuevo Testamento, que era el día de reposo, también lo desobedecieron, no fueron obedientes. Entonces, cuando nosotros somos desobedientes a la palabra de Dios, tenemos problemas financieros, familiares, matrimoniales, psicológicos, de salud, ni nos sigo más. Según la Biblia, Dios exige que su palabra revelada, porque Él nos reveló la palabra. Cuando hablamos de revelación, ¿cierto? Nos dio a conocer su voluntad. Y no son, a veces hay gente que he escuchado yo que dicen, es que la palabra de Dios es difícil. No es difícil, yo no encuentro ninguna dificultad. Cuando Dios dice no mientas, está clarito. Cuando Dios dice no adulteres, está clarito. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo, no la encuentro difícil por ningún lado, entendible. Si Dios hubiera escrito en álgebra, hubiera escrito en, no sé, con fórmulas y logaritmos y cosas así, entonces ni uno se salva. Pero está clarito. Entonces, Dios exige, ordena que su palabra revelada sea tomada en serio. Repito, la palabra de Dios hay que tomarla en serio. Y como regla de vida,
¿Cómo la aplico yo a mi vida? ¿Qué es lo que hago yo con ella? ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? Y no hay que buscar fórmulas. Si alguien me preguntara, pastor, ¿y cómo no miento? Diga la verdad nada más. Si no admite mayor explicación. El no mentir, el no robar. Y cuando hablo de robar, hermano, incluso no solamente estamos hablando, ¿cierto?, de que yo pueda robarle algo a alguien, una pertenencia. Yo como trabajador puedo robarle tiempo a mi patrón. Él me contrata para trabajar y no para sacar la vuelta. Es un robo. Cuando yo digo, ¿cierto?, no robar, esto va para a los que estudian. Si yo le estoy robando, le estoy copiando el examen a mi compañero, a mi compañera, estoy robando ahí, y eso es pecado. No sigamos más porque este asunto se pone muy bueno. Entonces, mi regla, la palabra de Dios, la aplico a mi vida y esto se transforma en una conducta. Y como yo soy hijo de Dios, mi conducta es buena. Las libretas de notas dice conducta B o MB o M. Antes decía mala o decía un 0 o un 2, qué sé yo. Entonces, Dios exige que tomemos en serio su palabra y que ésta la apliquemos, la vivamos. No solamente conocimos la palabra de Dios. No solamente tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que vivirla. Lo hemos visto, lo estamos viendo los días martes. Que no seamos oidores o olvidadizos, sino que hacedores de la palabra del Señor. Como podemos darnos cuenta, entonces la Biblia es insistente en este tema, en el hecho de que los actos externos y aislados o individuales, como decía, de sacrificio a Dios, como lo vamos a ver en el versículo que vamos a leer, no reemplaza la falta de obediencia. No debe ser el corazón, no debe ser esto en el corazón, ni tampoco en la conducta. La falta de obediencia tiene que nacer en el corazón. La conducta nace desde mi corazón. Vamos a leer entonces el capítulo 15 del primer libro de Samuel. De ahí nos tomamos porque ya lo vimos esto. Y el verso 22. Samuel. Ahí, primer libro de Samuel, sí. En el verso 22 ahí va a estar la base de esto porque ahí Samuel le dice a Saúl, le hace una declaración tremenda. Si usted se recuerda, hace un poco de recuerdo de historia, Samuel le había dado orden, Dios había dado una orden, Samuel se la transmite a Saúl y Saúl tenía que matar todo un pueblo que había sido obstáculo, había sido enemigo de Israel. Todos tenían que poner, todos, animales, gente, todos, jóvenes, hombres, mujeres, todos. Absolutamente todo. Pero Saúl no obedeció esto. Desechó la orden. Desobedeció la orden. No mataron algunas ovejas. No mataron algunos vacunos. No mataron varios animales. Y cuando se encuentra Samuel, el sacerdote, con el rey Saúl, y Saúl se presenta hice todo lo que Jehová tu Dios ordenó que hiciera. Y Samuel le dice a Saúl, ¿y qué valido? ¿Qué es lo que escucho? Tanta oveja, valido de oveja, ¿qué es lo que escucho? Es que el pueblo escogió lo mejor para sacrificarlo a tu Dios. Hermano, ¿sabe? Dios no se agrada, vamos a ver aquí, tanto de los sacrificios como en la obediencia. El mejor sacrificio para Dios es la obediencia. La obediencia es el mejor sacrificio que yo, que usted, que la iglesia le puede ofrecer a Dios. ¿Qué dice el verso 22? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. ¿Qué es lo que usted piensa mientras está escuchando la palabra del Señor?
Siempre lo digo, a lo mejor puede que la señora, la mamá, la dueña de casa, y esto no es pecado, pero tenemos que educar nuestro sentido, nuestra mente. Puede que la dueña de casa, como te estoy diciendo, esté pensando en qué voy a hacer mañana, qué va a ser el almuerzo. O que tengo que ir a cancelar esto, o que tengo que ir a hacer. Entonces, y a veces esas cosas que están volando ahí no nos permiten poner o prestar atención. Entonces cuando nos dicen, ¿sabes qué? Dios dijo esto, hoy no me di cuenta, no lo escuché. Es porque no presté atención. Entonces cuando Dios habla, para que nosotros podamos ser obedientes, lo primero que tenemos que hacer es poner atención. No sé, ponernos así. ¿Ha puesto usted a eso el ejercicio de cuando usted pone así, escucha más clarito? Entre. Entonces, si yo pongo atención, yo voy a obedecer correctamente como Dios dijo que obedeciera. Voy a hacer correctamente como Dios dijo que hiciera. Aquí, ¿cierto? Aquí Samuel le dice a Saúl, ¿tú crees que Dios se complace tanto en que le sacrifiquen miles y miles de corderos y de vacunos y le hagan un derramamiento de sangre como ríos que corran? No. Dios se agrada, Dios se complace, Dios se siente gratísimo cuando hay un hijo suyo que le obedece, vive de acuerdo a lo que Él ha estipulado. Vive de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Él se siente pero complacido. Él saca pecho. Él dice, ahí va mi hijo. Ahí va ese que hace mi voluntad. Ese está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ese está viviendo conforme a lo que le enseñé. Él prestó atención y es obediente. Él prestó atención y vive. Tiene conducta cristiana. Tiene conducta de hijo de Dios. Tiene conducta que hace que la gente se sorprenda, porque hoy día vivimos rodeados de gente que no hace, no vive la voluntad del Señor. Y hay que decirlo, lamentablemente, mucha iglesia no vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. La iglesia no vive, hay que reconocerlo. Y creo que esto es también la razón por la cual estamos pasando todas estas situaciones. La iglesia ha sido desobediente. Y como le dije en un principio, porque nosotros somos el representante, los representantes de Dios en esta tierra. Nosotros somos los embajadores de Dios en esta tierra, pero los embajadores de Dios no hemos estado viviendo conforme a la palabra del Señor. Y de ahí todos estos problemas que tenemos. Yo estoy convencido de eso. Nosotros tenemos mucha responsabilidad de lo que pasa hoy en el mundo. La iglesia tiene mucha responsabilidad por sus divisiones. Tiene mucha responsabilidad por no vivir de acuerdo a la palabra del Señor, porque cada uno hace como quiere. No tenemos, ¿cierto?, nosotros una hegemonía, no estamos unidos. Y Dios nos ayude, porque cada uno, no es que mi denominación, es que mi iglesia, wow. Y ahí puedo, yo cuando dice alguien, es que mi iglesia, ya puedo saber que no hay mucha doctrina, porque la iglesia soy yo. La iglesia es usted. La iglesia somos los que obedecemos y vivimos y andamos conforme a la voluntad del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Entonces, partimos, como decíamos hace un rato atrás, la desobediencia. Esto partió en la desobediencia de Adán. Desde ahí partió. La desobediencia, podemos hacer nosotros, ¿cierto?, un comparativo. La desobediencia de Adán y la perfecta obediencia de Jesucristo son los factores decisivos del destino de todos. Amén. Adán desobedeció y todos caímos en muerte, condenados a la muerte. Cristo obedeció y ahora la salvación, la comunión con Dios, la vida eterna, la tenemos cuando aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones. Cuando le decimos, Jesús, entra en mi corazón. Jesús, quiero vivir conforme a tu voluntad. Jesús, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Amén. Perfecto. La obediencia de Jesús fue perfecta.
Nadie pudo acusarlo. No encontraron nadie que pudiera haberlo acusado. Jesús, si era conocido, lo era. No había nadie más conocido que él en su época. Una, porque andaba siempre predicando en el mar, en las montañas y en ciudades, iba a aldea, a todas partes, y él predicaba y predicaba la palabra del Señor. Era conocido. Seguramente miles lo vieron, y no encontraron a nadie que dijera, ¿sabes qué? Jesús un día hizo algo indebido. Nunca encontraron a nadie. No pudieron acusarlo de desobediente. Cuando Adán, primero tenemos que decir, cuando Adán ignoró la obediencia, metió a toda la humanidad en la conciencia de culpa. La culpa empezó a perseguir al ser humano, al hombre, a la mujer. La condenación y la muerte fueron las compañías, son aquellos que estaban persiguiendo a este ser humano, a este que Dios había creado. Romanos capítulo 5 y el versículo 19 nos habla ahí el apóstol acerca de esto. En esa carta en donde el apóstol Pablo escribe, ¿cierto? Y el capítulo 4, 5, 6, 7, 8... son 15 o 16 capítulos de Romanos, pero son maravillosos. Veamos qué dice Romanos 1, 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Por la obediencia de uno, todos fuimos pecadores. El mismo libro, Romanos 3, dice, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria. Están destituidos, no tienen derecho a estar en la gloria, en la presencia de Dios. Nada, están destituidos. Por cuanto todos, pero si fue Adán, todos. Él transmitió. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado. Lo repito, tengamos mucho cuidado con lo que hago, porque mi pecado puede afectar a mi esposa. Mi pecado puede afectar a mis hijos. Mi pecado puede afectar la economía, la tranquilidad, la paz de mi hogar puede verse alterada por mi pecado. Vimos a David cómo su pecado hizo que toda su familia se sumergiera en un caos terrible. Miren lo que dice también la carta primera a los Corintios. Me gusta lo que dice ahí en la carta primera a los Corintios y cómo lo dice también respecto a este mismo tema el apóstol Pablo, porque él es el que escribe estas cartas. Y en el versículo 22 de aquella carta, capítulo 15, digo, la carta a los Corintios dice, porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué más dice? Todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya, puede levantar ahí su mano, no sé si lo está viendo por su móvil, su dispositivo móvil, no sé si lo está viendo a través del televisor, pero levante la mano y diga gracias, Señor, por Jesucristo, sí, porque Señor. Somos vivificados, porque tuve vida, ahora tengo vida en Cristo el Señor, aleluya. Todo. Cristo Jesús tuvo una obediencia perfecta, inquebrantable, nada lo sacó de la obediencia, nada. Tal vez hoy día puedan decirle a usted, no, pero es que voy a contarle mi experiencia, ¿cierto? Ya algunos la saben, pero cuando en una oportunidad quisieron que yo fuera testigo y quisieron que dijera algo que no correspondía, que no estaba, que yo no había visto, yo le dije, yo voy a decir solo y exclusivamente lo que vi. Amén. Si le sirvo, de veras que usted es evangélico. Entonces, hermano, usted tiene que decir, yo dije, yo voy a ver lo que vi. No voy a agregar, no voy a declarar algo que no vi. Si le sirvo, voy. Hermano, a veces nos pueden llamar fanáticos, locos, lo que sea, no importa. No me preocupa eso, no me asusta. Pueden decir un montón de cosas, pero sé que mi Padre, sé que Dios se siente complacido, se siente feliz
no quiero. Leía en la semana, como digo, estos versículos y decía, Señor, pero... Porque después lo traje a mí, porque eso que les pasó a ellos, ¿saben? Yo muchas veces he sido desobediente, y ahora entiendo en este tiempo cuánto dolor le causé a mi padre. Cuánta tristeza. Fíjese que eso se puede trasladar también a la familia. Un hijo desobediente, dice Proverbio, avergüenza a su padre y a su madre. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, dice el mandamiento. Tenemos que hacerlo, obedientes. Los padres, hermanos, los padres terrenales, se alegran de un hijo, de una hija obediente, que vive conforme a la palabra del Señor, que vive conforme a lo que dicta la palabra del Señor, que no ofende a nadie, que tiene una vida tranquila. Aleluya. Según Filipenses capítulo 2, versículo 8, habla ahí acerca de la obediencia que Jesucristo tuvo. En el capítulo 2, versículo 8, ahí hay una declaración tremenda. ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está diciendo así en palabras, parafraseando, en palabras sencillas, él obedeció hasta morir. Él fue obediente. ¿Me van a matar? Sí, sigo. Estoy obedeciendo a mi Padre. Me gusta cuando Dios ve el cuadro aquel cuando Jesús sale del agua, viene el Espíritu Santo y una voz del cielo viene, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cada vez que tú, cada vez que yo, cada vez que la iglesia obedece al Señor, Dios dice, me siento feliz, me siento complacido, me siento dichoso por mis hijos que me están obedeciendo, que me están honrando. Porque quiero decirle que agregar esto, cuando yo obedezco, honro a Dios. Cuando tú, hijo o hija, obedeces a tu padre, a tu madre, obedeces a tus padres, honras a tus padres. La gente habla bien estos chicos. Es más, puede que ese padre y esa madre comenten de sus hijos y digan, su hijo, su hija, qué tremendos son. Aleluya. Mire lo que dice también Hebreos capítulo 5 y el versículo 8, hermano. ¿Cómo se sigue aquí la Biblia tomando del ejemplo de Cristo el Señor? Porque nuestro ejemplo, hermanos, vuelvo a decir esto, o sea, lo tomo esto y lo digo, mi ejemplo no es Pedro. Mi ejemplo incluso no es Pablo. Tremendos hombres de Dios. Mi ejemplo no es Moisés. Mi ejemplo es Cristo el Señor. Amén. Sí. El parámetro, el modelo, tengo que tenerlo ahí al frente. Señor, ¿qué hiciste? Es más, en alguna oportunidad yo le he dicho, Señor, ¿qué harías tú en este caso? ¿Cómo lo hiciste? Y el Señor me respondió. Ese es otro tema. ¿Cómo lo hiciste? Porque a veces puede que la Escritura no tenga claridad respecto a ciertos temas. Y eso fue cuando le pregunté porque no había una cosa clara ahí respecto a lo que yo tenía que resolver. Así que dije, voy a orar. Y oré y le dije, Señor, ¿cómo lo hiciste tú? ¿O qué harías tú? Porque tampoco aparecía, ¿qué harías tú en este caso? Y Dios me respondió. Y fue de bendición. Fue de tremenda bendición. Fue un funeral en Lota de alguien que se había suicidado. Y ninguna iglesia recibían, en ningún templo, ni siquiera en el católico recibían a una persona que haya atentado contra su vida. Así que me lo trajeron y yo le dije, Señor, cuando me llamaron por teléfono, no lo trajeron, llamaron por teléfono, dije, ¿sabe qué? Voy a orar porque no sé qué hacer. Pregunté a mis mayores y ellos me dijo, pues no me ha pasado nunca esto. Así que me fui a orar, le pregunté al mayor de todos, que es Cristo el Señor, y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Y el Señor me dio, fue una tremenda bendición, gente que se convirtió. Pude predicarle a industriales porque era importante la persona, pude predicarle a empresarios,
no a ellos, sino que estaban ahí, y después escuché cosas que el Señor había puesto en el corazón de ellos. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 5, verso 8, ¿qué dice? Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que Jesús, yo entendía mal este versículo, no es que Jesús haya sido en algún momento desobediente y por eso padeció. No. Jesús, por ser obediente, padeció. A él le gustaba ser obediente. Él no podía ser de otra manera. Siempre fue obediente y padeció por ello. Muchas veces, hermanos, vamos a padecer por esto. ¿Qué? Lo más suave, lo más, como dijéramos, más liviano podría ser que hablen de usted cosas que no corresponden. De Jesús hablaron. Le dijeron. Ni siquiera hablaron de él si esto se corría. Le dijeron, si tu madre fue adúltera. Y esto aparece ahí en el Evangelio según San Juan. Nosotros no somos hijos de fornicación, le dijeron a Jesús, dándole a entender, tu mamá fornicó. Jesús cayó, no lo tomó en cuenta. Me gusta como dice al final en su muerte, dice, Señor Padre, perdónalos, porque no saben lo que dicen, porque no saben lo que hacen. Tenemos que llegar a eso. A veces me molestaba, a veces me daba, no quiero hablarlos más, no quiero, pero nunca Jesús hizo eso. Muy por el contrario, oró por ellos. Amén. Aleluya. Me gustaría que leyera el verso 9 también, madre, de ese Hebreos 5. Ya, el 9. El 9, ¿qué dice? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y vino a ser por la obediencia, wow, por la obediencia vino a ser autor de salvación para todos los que le obedecen. O sea, puedo ser salvo, usted puede ser salva, María Ignacia, Elizabeth, Fernando, usted allá puede ser salvo si obedecemos. Sí, solamente si obedecemos podemos ser salvos. ¿Vuelve a repetirlo? El 9, ¿cierto? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Autor. Hermano, mira, yo creo, hermano, que si yo soy obediente, pero obediente, con una obediencia perfecta, porque esa es la que tuvo Jesús, puedo hacer posible que los que no han conocido al Señor todavía, en mi casa, que no siguen al Señor, puedan ser salvos. Un día puedan decir, me gusta cómo vive esa persona la palabra. Hoy día todavía, y vamos a seguir viendo, hay gente que no quiere escuchar porque han visto a alguien que no vive obedeciendo a la palabra. Porque alguien escuchó, ¿sabe por qué no quiero escuchar a los evangélicos? Porque, bueno, usted sabe. Tenemos que cambiar todo eso. Tenemos que cambiar eso. Y es responsabilidad nuestra. Con esto, hoy podemos nosotros gozar de justicia. Con esto que hizo Jesús, que fue obediente, podemos gozar. Somos justificados. Romanos no está ahí. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien obedeció y obedeció hasta la muerte y tuvo una muerte de cruz. Entonces, yo por la obediencia ahora puedo gozar de justicia. Soy justificado delante de Dios, inocente. Somos aceptados por Dios. Y Él nos da vida y nos permite tener comunión con Él. Aleluya. La fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es obediencia. Tampoco está ahí, pero Gálatas dice que en la obediencia hay ganancia. Usted lo dijo al tiro, lo escuché. En la obediencia hay ganancia. ¿Cuántos quieren ganar? Pero yo me doy cuenta por lo que yo he hecho, que muchas veces he optado por perder. Porque cuando no obedezco, pierdo. Ayúdenos al Señor para ganar, ser siempre ganadores. Amén. Y podamos cantar,
voy a ganar. No, ese no es un... no. Tengo que ser ganador. Y no ganadores, la Escritura sí nos habla de vencedores en Cristo el Señor. Comunión con Dios, ¿cuántos quieren tener? ¿Cómo se puede tener comunión? Hay gente que me gustaría tener, pero háganlo, si puede hacerlo, si no solamente es para nosotros, es para todo aquel que le dice, Señor, quiero seguirte, quiero obedecerte. Amén. Ahora, me gustaría que leyéramos Hechos 6 y 7. Hechos capítulo 6, versículo 7, ahí hay algo también que tiene relación con esto que estamos hablando de la obediencia. Y ahí en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que entre paréntesis fue el otro libro que escribió Lucas, como decía mi esposa cuando hablaba de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el verso 7? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, todos esos, más los sacerdotes que eran obedientes, hacían que la palabra del Señor creciera, abundara. Yo pensaba en esto, hermano, si nosotros aquí en la orilla, todos los que, cuando digo nosotros, toda la iglesia obedeciera la palabra del Señor, no sé cuánto será, en realidad ese dato no lo tengo, ¿cuántos seremos los que habitamos orilla de Maule? Pero como hay una estadística nacional, yo pienso que a lo mejor un 10-15% seremos evangélicos. Pero hay un 90% que tiene que ver a los evangélicos ser obedientes para que el 90% de gente, de habitantes de orilla de Maule, pueda obedecer también a Cristo, puedan venir a la salvación. Ellos no quieren seguir a Cristo porque usted no lo sigue, porque yo no lo sigo, porque yo he dado mal ejemplo. No he sido obediente. Aleluya. Dios de esta manera también lo ordena. En Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, el capítulo 6, versículo 29. Así lo ordena la palabra del Señor. Ahí está Dios hablando, ahí está Jesús hablando y ordena, da una orden, porque la obediencia, hermano, no es opción. La obediencia es una decisión. Usted decide obedecer. ¿Qué dice el verso 29 del capítulo 6? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra, el verso 29. Sí, Juan. Sí, ya. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Que creáis en aquel que Él ha enviado. Mucha gente desobedece a esto. No, si yo creo en Dios. ¿Por qué puse este versículo que no dice obediencia? Porque hay mucha gente que hoy día preguntamos, ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿En Jesucristo? No, en realidad no sé. Entonces tenemos que creer y obedecer a Jesucristo para que Dios abra sus brazos y podamos tener comunión con Él. Bendito sea su nombre. La obediencia entonces para el cristiano significa imitar a Dios en santidad. Y aquí hay un pasaje que ya vimos, primera carta del apóstol Pedro, ¿cierto? Lo estuvimos viendo también esto, creo que también en un estudio, y en el capítulo 1, ahí hay algo que también Pedro, que fue un discípulo del Señor, desobediente en un momento, pero después hizo todo el esfuerzo para obedecer. ¿Qué dice el versículo 15 y 16 del capítulo 1 de la primera Pedro? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando habla de manera de vivir, la conducta, ¿cuál es su conducta? ¿Cómo se comporta? ¿Es obediente o no? ¿Es obediente a la velocidad que dicta el reglamento del tránsito? ¿Es obediente a la autoridad que nos dice use bien mascarilla, no se reúnan más de lo que tienen que reunirse? ¿Es obediente? ¿Pero está en la palabra del Señor? Sí. Romanos, Timoteo, obedezcan a las autoridades. Obediencia. No dice obediencia ahí, pero detrás de ello implícitamente está la obediencia. Obedezcan. Cristo fue obediente.
Jesús fue obediente. Cuando lo vinieron a tomar preso y él dijo, esta es la potestad de las tinieblas, déjenlo, no se metan. Me entrego. No intervengan. Pedro intervino, sacó la espada. No. ¿Quién te mandó? ¿Quién te obedeció? O sea, perdón, ¿quién te enseñó eso? ¿No sabes de qué espíritu eres? Le cortó la oreja un funcionario que se llamaba Malco. Y Jesús lo sanó. Dios no es de violencia. No es violento. Imitar a Cristo. Nuestro ejemplo es Cristo, como decía hace un momento atrás. Y me gustaría que volviéramos a Filipenses capítulo 2 y leyéramos ahora del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros, haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Concluimos, hermanos, con esto. La práctica de la religión sin obediencia no es válida delante de Dios. Si usted dice que va a la iglesia y no es obediente, si usted dice que asiste a una congregación, si usted dice mi nombre está escrito en el libro de miembros, registra mi nombre ahí en esa iglesia, pero usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted no es hijo de Dios. No es válido delante de Dios. Saúl no podía decir yo soy del pueblo de Dios, sencillamente porque desobedeció. Uno pudiera hacer miles de sacrificios para Dios, tal vez caminar kilómetros. Hoy día nos sacrificamos animales, pero tal vez, cierto, puede haber una cultura que nos enseñó a caminar kilómetros, a ayunar no sé cuántos días. No estoy en contra del ayuno, pero a veces hacemos sacrificios. Vayamos a visitar a la iglesia que está allá en San Fernando, pero nos vamos a ir en bicicleta todos, ¿ya? Listo. Sacrificios. Ahora, si hago eso y soy obediente, bueno, gloria a Dios. Pero hermanos, los sacrificios no reemplazan a la obediencia. Lo repito, los sacrificios que hagamos, caminatas, entrega incluso de grandes sumas de dinero, sacrificio, porque a veces no sirve. Obediencia. Hay un himno que dice, obedecer, cumple a vuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Antiguo, como yo. Aleluya. Entonces, no valen los sacrificios para Dios si no hay obediencia. Trabajar miles de horas. Es que yo estoy en la iglesia, yo hago esto otro, tengo este cargo, yo sirvo al Señor en este puesto, me dio este puesto el Señor. Tal vez dar millones y millones para su obra. Queremos hacer una nueva iglesia, un nuevo templo, queremos comprar un equipo más grande, queremos esto. Aquí hay plata, sacrificio. Si no hay obediencia, no tiene validez para Dios. Todos estos sacrificios no sirven de nada si no hay un corazón que está rendido a Dios y que lo demuestre obedeciéndole. Les recuerdo lo que dije la semana pasada o unas semanas atrás. Lutero quedó esta palabra registrada. Yo he preferido ser obediente que ser capaz de hacer milagros. A veces pedimos al Señor, dame el don de sanidad para que los hermanos sean sanados, Señor. Pero si no es obediente, no da ni siquiera. Hay un versículo en el capítulo 5 de Hechos 5:32, aleluya, a ver, no, gloria a Dios, Espíritu Santo. 5 de Hechos. Porque el Espíritu Santo es el que hace los milagros en la iglesia. El Espíritu Santo es el que da sabiduría. El Espíritu Santo es cierto el que da
don de ciencia. El Espíritu Santo es el que capacita para profetizar. Es el Espíritu Santo el que hace todo. Él hace las operaciones. Aleluya. Y si yo no tengo el Espíritu Santo, no puedo hacer absolutamente nada de estas cosas. ¿Qué dice el verso 32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aleluya. El cual, o sea, si yo quiero hacer milagros, si yo quiero tener dones y todo eso, y no tengo el Espíritu Santo por desobediente, no voy a hacer absolutamente nada de eso. Si yo quiero tener estos dones, el Espíritu Santo va a morar en mí y yo voy a poder hacer que estos dones sean para bendición de la iglesia. Amado Dios, en el nombre de Jesús. Oh Señor, aleluya. Gracias, Señor. Decimos, no hay nada mejor que estar contigo. Así es. Y es una verdad. No hay nada mejor, Señor, que estar contigo, que servirte. Pero, oh Dios, para estar contigo, aleluya, tengo que ser obediente para que también a su vez tú estés conmigo. Amén. Oh Dios amado, sí, yo tengo que ser obediente. Sí, yo quiero estar contigo. Siempre pido, tal vez alabando tu nombre en una alabanza, en un coro, yo pido, Señor, quiero estar contigo. Pero si no soy obediente, aquello no va a concretarse. Dios mío, tú quieres estar conmigo. Quien mejor, quien primero quieres, Señor, aleluya, esto eres tú. Tú quieres estar con nosotros, pero tú quieres estar en medio de un pueblo que te obedece. Amén. Tú quieres estar en medio de una familia que te obedece. Tú quieres estar en medio de aquel que pone atención y que a su vez obedece. Tú quieres estar ahí con aquel que te obedece para poder bendecir todo su entorno. Ayúdanos para poder bendecir esta orilla. Ayúdanos para bendecir, Señor, nuestra familia. Ayúdanos para bendecir nuestro hogar. Ayúdanos, Dios mío, para bendecir nuestro país. Ayúdanos. Dios mío, la obediencia hará posible esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les guarde. Amén. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra y por sobre todo porque Dios nunca deja de sorprendernos. Nos bendice cada día a través de su palabra, nos alienta cada día, nos reconforta. Vamos a seguir alabando al Señor. Antes de despedirnos, cantar una alabanza. Amén. Que nos puedan seguir en sus hogares.
Amén. Cuán grande y bondadoso es, así es su amor. Así es. Él te cuida, Él te ama, Él te ayuda, Él te abraza. Así de grande es el amor de Dios por ti y por mí. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor y hemos recibido una noticia, nuestra hermana Marcela, y ahora es tía abuela. Te felicitamos, Marcelita. Sí, amén. Dios te bendiga. Así Sigue es. creciendo la familia. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a ser despedidos. Le damos gracias al Señor. Estamos llegando al final de esta reunión. Bendiciones para ustedes. Está pasando. Mire, está pasando ahí abajo de su del celular, digo, están pasando los días de reunión que tenemos. No olvide congregarse, como algunos, no deje de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Así es. Congréguese, Aleluya. busque al Señor, viva por el Señor, respire Amén. por el Señor. Y va a ver que va a estar siempre llenito. Yo creo que no estaba llenito si no estaba en la iglesia, pero paso llenita de la presencia del Señor. Porque le busco, búsquele, busque al Señor. Un abrazo. Sí. Pastor, ¿se despide usted también? Sí, amén, un abrazo. Les bendecimos, hermanos, y Amén, gracias sí. por estar acompañándonos, gracias por estar ahí, y nos vemos en la semana, martes, miércoles, sábado y domingo. Amén. Dios le bendice. Bendiciones. Amén.